¿Qué tal? ¿Cómo les va? Ya por finales del año 2018 y en abril de 2019 fueron 2 viajes que hice a Argentina, especialmente a la capital, a Buenos Aires. Estuve con varios fabricantes, con fabricantes de amplificadores, con fabricantes de instrumentos, con luthiers. Y bueno, he estado subiendo ya varias entrevistas de esas. Me han quedado algunas colgadas por razones técnicas, no pude subirlas. Bueno, ahora pude, digamos, solucionar algunos de esos problemas y poder brindarles a ustedes estas entrevistas. Y la que viene en particular es alguien que me aprecio mucho, que me parece que tiene mucha información para dar, para decir, que se llama Eric Jacobs, de J-Camps, que lamentablemente el tema de la pandemia lo ha traído mal. Él, lamentablemente ahora no está trabajando en lo que habitualmente estaba trabajando, que es lo que les voy a mostrar. Pero vaya el saludo y el reconocimiento para él, y este video es un homenaje también para su trabajo. Espero que lo disfruten. Bueno, ¿qué tal, gente del canal? Seguimos en esta vuelta por Buenos Aires entrevistando fabricantes, y hoy nos encontramos con Eric Jacobs, ¿está bien dicho? Sí, Jacobs, sí. De J-Camps. ¿Dónde estamos? Porque me trajo el GPS y no sé dónde estamos. Estamos en Quilmes Oeste. Quilmes Oeste, Buenos Aires. Eric, yo conozco rápidamente, que empezaste en la electrónica, en la parte de telecomunicaciones. Vos sos ingeniero, ¿verdad? Sí. En electrónica, bueno, estuviste trabajando con todo eso, hemos estado hablando antes de poner a grabar sobre esos temas. ¿Qué te atrajo del tema audio, amplificadores? ¿Cómo te viniste acá? ¿Sos músico? ¿Por ese lado fue que...? Uy, esto arranca allá por el 69. Esa guitarra que está por ahí fue mi primera guitarra, año 69. Y yo ya un poquito antes de eso había empezado a incursionar en la electrónica. Ya tenía decidido que quería hacer electrónica. Si bien en la secundaria estaba haciendo técnico mecánico, Claro. pero era porque me quedaba cerca de la escuela, nada más. Ya la definición la tenía clara. Claro. Y creo que lo primero que me armé fue un valvular. Yo incursiono con la electrónica, me parece, con ese valvular, que era el circuito de Winco, el Winco en tocadisco, ¿no? Claro. Que tenía una sola válvula, que era una válvula que tenía un triodo y un pentodo adentro. Ahí está. La famosa SL82. Y yo no sabía nada, no tenía la menor idea, no sabía ni leer un plano. Bien. Entonces, en el plano había unos triangulitos por todos lados que yo ¿Qué no es sabía esto? qué eran, ¿viste? Pero yo no le digo nada. Y armé todo y no andaba. Claro. Y empecé a tocar, qué sé yo, y por ahí de casualidad rozó un cable con el chasis y ¡eureka! ¡Sonó! Claro, ese triangulito era la masa. Claro. Toda la masa tiene que estar Descubriste que el unida. triangulito era la masa, eso es Sí. genial. Pero te imaginas, yo estaba trabajando con 300 bolas ahí. Claro, yo, no, era una yo cosa... no tenía idea, ni siquiera del peligro tenía. Claro. Y con ese amplificador Sí. tendría, imaginas, una sola válvula, 3 watts y medio cuando mucho. Claro, seguro. Yo hasta pasé música en bailes, ¿viste? Bailes muy chiquitos. Sí, cosas cosas ¿no? pequeñas. Hacía de DJ con ese amplificador. Cosa que te enseña incluso muchas cosas que empezás a sospechar ya desde ese momento, Sí. y después entendés por qué son Claro. así, ¿no? Claro. Después mi papá me regaló un circuito de un amplificador de 10 watts transistorizado. Claro. Y esa fue mi otra incursión Incursión. en transistorizado. Tampoco lo pude hacer andar. Armé todo, no andaba ni para atrás. Entonces, pero yo tenía 15 años. Y me fui a un técnico, ¿viste? A preguntar. Lo mira. Toma, pibe, darle vuelta a todos los electrolíticos que ¿Y qué va a Claro, yo lo interpreté como la batería, donde el cortito era el negativo. Claro. Y era Estaba todo al revés. Y no te volaron los No, electrónicos. no volaron. Lo desarmé, lo volví a poner y ahí salió andando otra vez. Qué bonito. Bueno, después termino la secundaria, entro a la universidad y ya más o menos en tercer año empiezo con electrónica, con lo que me interesaba. Pero para ese entonces yo ya arreglaba televisores, arreglaba radios, armaba equipos de alta fidelidad transistorizados.
O sea que a nivel técnico ya lo dominaba perfectamente bien, pero no tenía el background electrónico a nivel detalle, a nivel molecular o atómico. Sí, ¿no? Sí. Eso no lo tenía para nada. No sabía por qué funcionaba un transistor. Claro. Sabía que funcionaba, sabía cuándo se había quemado, sabía cómo cambiarlo, pero no sabía por qué funcionaba. ¿Por qué? La válvula creo que sí, ya sabía cómo funcionaba, porque era un principio un poco más fácil. Claro. Entonces, en tercer año empezó a haber válvulas, qué sé yo. A mitad de año, en tercer año, me llaman a la Colimba, año 75. Claro. ¿Qué año? Y yo digo, me estarán llamando para firmar la libreta, porque viste, ese año entró en enero, febrero, y ya estábamos en junio, no me van a llamar para incorporarme en junio. Entonces me fui a La Plata, tempranito, con la libreta para que me la firme, pero no volví más. De ahí me cargaron a la camioneta y me llevaron no sé a dónde, porque no sabíamos a dónde íbamos. Claro. Éramos como 5 en la caja de una camioneta. Wow. Para cargar nafta en un lugar, yo digo, ¿dónde estamos? Me dice, estamos en Atalaya. Me dice, Atalaya. Debemos estar yendo para Magdalena. Magdalena queda como a 100 kilómetros de acá, ¿no? Bien en el campo ya. Y hay un penal y unos kilómetros más allá el regimiento de tanques. Y ahí fui a parar, al regimiento de tanques. Y bueno, por 45 días no volví. Claro. Ya en casa sospechaban que había quedado adentro. Sí. Y bueno, salí al año. Otra vez en junio, pero del otro año, el 76. Volví a la facultad, quiero seguir con esto. A esta altura ni siquiera me querían inscribir. Sí. Bueno, tenía amigos adentro, así que logré al final que me inscribieran. Pero, ¿qué me encontré? Oh, sorpresa, válvulas ya no se enseñaba más. O sea que vi 6 meses de válvula. Entonces, bueno, vuelvo a clases y ahí me empiezan con porque la válvula es grande, es cara, es frágil, calienta, sí, claro, consume mucho, es ruidosa. En cambio, ahora tenemos estos cositos chiquititos así de plástico que son baratos, no se gastan. Era una maravilla, o sea, el otro ya está. Entonces quedó registrado ahí en mi cabeza que chao, válvulas. Entonces seguí toda mi vida ahí con que esto es lo más maravilloso. Y claro, después mi vida siguió por microprocesadores, chips. Todo para ese lado. Todo para ese lado. Salvo unos equipos canadienses con los que tuve que trabajar, porque el primer trabajo cuando me recibo, el primer trabajo que tuve que hacer fue todas las instalaciones del aeropuerto de Resistencia. Eran las instalaciones de comunicaciones, había antenas, radios de VHF, UHF, HF, todos los colores, todo tenía las consolas, hasta los relojes que iban a la pared, todo estaba incluido en la licitación. Así tuve que hacer circuitos analógicos, circuitos digitales, circuitos de potencia. Eso te dio un conocimiento enorme, porque después, es decir, de ir de ahí, de toda esa electrónica, de esa complejidad que hablábamos también antes de la grabación, ir a un equipo valvular, digo, que es una cosa electrónicamente sencilla. Obsoleta. Claro, aparte, ¿no? Sí. Y bueno, estos equipos canadienses de alta potencia eran híbridos, o sea, tenían todas las placas de control digitales. Digitales con CMOS ya en esa altura. Sí. Y la etapa de potencia a válvula. Claro. Y claro, probablemente en Estados Unidos o en Canadá eso funcionaba bien, pero Chaco es un lugar de muchísima tormenta eléctrica. Claro. Y los campos de antena eran tan grandes, las antenas eran tan grandes que volaban los equipos, pero viste, me la pasaba reparando esos equipos. Claro. Y volaban las partes digital.
Seguro, sí, la parte más. Vuela siempre en lo más. Aparte, Semos era terrible. Sí, No solo eso, había unos sapitos que se metían adentro de los equipos, No. orinaban arriba de las Y placas, te y cagaban. Eso es destrozos. era infernal. Bueno, con eso aprendí muchísimo. Y aprendí que no se puede compatibilizar las válvulas con los semiconductores. O sea, son mundos que Sí, no van bien juntos. me da justo que lo mencionás yo. Bueno, ahora hago equipos todo el tiempo, hago algunas muestras para la gente para que vea cómo es por adentro un equipo y lo que está comprando, porque cuando lo va a comprar uno, un músico no va a me desarmás el equipo y aparte no, generalmente la gente no entiende mucho de la electrónica, obviamente que hay adentro. Y desarmando algunas marcas me encuentro equipos valvulares, que obviamente 350, 450 voltios y al lado SMD. Claro. Y No, cuando tenés transiciones, picos de tensión así, que se te pueden filtrar hasta por emisión electromagnética. Imagínate que está mal diseñado. un MOSFET lo tocas con los dedos Y se lo quema. Bueno, incluso trabajando después en esta misma empresa, yo tenía un guardapolvo, teníamos que usar guardapolvo blanco, y un guardapolvo de nylon, y las sillas eran de plástico. Claro. Entonces cada vez que te parabas y sentabas, te cargabas. Claro. Y esa carga son miles de volts, es una carga estática, pero son miles de volts. Claro. Tocas una placa y te querés matar. Quemaste algo ya. Y bueno, son muchas cosas que uno va aprendiendo a lo largo de esto. Y durante ese tiempo me toca, yo viajaba todos los días a Buenos Aires en un micro, en un charter, o sea que tenía mi asiento fijo ya reservado, pero cuadras antes subía un personaje con el cual veníamos charlando. Un señor mayor que yo, muy educado, audiófilo, no entendía nada de electrónica, pero audiófilo. Tenía un equipo dinamarqués. Y el tipo me hablaba, y me hablaba, y me hablaba, y me hablaba, y yo escuchaba, y ya la verdad que estaba un poco cansado. ¿Qué puede tener un valvular, viste? Entonces me convence que vaya a la casa a escucharlo. Se me cayeron las medias. Yo lo que le había puesto a la silla una colita rutera. Era un equipo que él me pasó un disco que yo conocía, que era un disco que yo tenía, un disco de Santana, Abraxas, está muy bien grabado. Y cuando lo escuché, yo estaba escuchando cosas que no había escuchado nunca. Claro. Y ahí me hizo clic algo dentro de la cabeza. Digo, acá hay algo que no me dijeron. Claro. ¿Qué es esto? Entonces empecé a escuchar más voces, porque ahí ya, para esa altura, no, todavía no había empezado con esto, pero bueno, en el 2000 viene la crisis del 2001 acá, y a mí me aguantaron 3 o 4 años más en la empresa donde estaba, pero era una empresa americana y dijeron, bueno, los queremos mucho, pero no da plata, chao. Cerraron directamente Argentina, entonces nos echaron a todos. ¿Y ahora qué hago? Entonces empecé mi primer emprendimiento que no tenía nada que ver con todo esto, que era hacer techos. Este techo lo hice yo. Mirá, el de la casa también. O sea, todo ese. Por ahí que empezaste después a hacer cajas y demás, pero ahora después vamos a ver cómo haces ahí. Entonces empecé primero con techos, con carpintería de obra, y seguí así hasta la próxima crisis, que fue en el 2008. O sea, 4 años de eso, y ahí se terminó el trabajo también con eso. Yo para esta altura ya venía navegando bastante en las redes, por los foros como el Musiquiatra y otros, y dije, bueno, vamos a probar por acá. Parece que hay marcado. Este lado, ¿no? Y bueno, y ahí arranca J-Camps en el 2009. Ahí está. Y empiezo diciendo, a ver, me acordé del SL82, ¿no? del Wii. Me entusiasmé con hacer un pedal con esa valvulita. Y entro a hacer pruebas y pruebas, y no me gustaba, y no me gustaba, y no me gustaba. Y dije, no, a ver, voy a probar con push-pull. Puse 2. Y yo lo estaba probando single ended. Claro. No era el sonido que yo tenía en el oído, ¿no? Por ahí otro le hubiera gustado ese sonido, pero no era lo que yo estaba buscando. Claro.
Porque lo que yo estaba buscando era el sonido del plexi, básicamente. Claro. O sea, hard rock, Led Zeppelin, Deep Purple, ese era el sonido que yo tenía en el oído. Y entonces terminé haciendo un plexi en escala. Claro, un mini plexi. Era esa estructura, push-pull, pero de 7 watts, cosa que no existía. Porque a nadie se le ocurría hacer un equipo de baja potencia push-pull. Los equipos de baja potencia generalmente se hacen single-ended. Claro. Pero con single-ended no llegás a más de 10 watts porque no te dan las válvulas para tanta potencia. Entonces ya ahí cruzás y te vas a push-pull, un equipo de mayor eficiencia, y ahí podés llegar a 50, 100 watts tranquilamente. No, y aparte, más allá de la potencia, si tuviéramos en la misma potencia, digamos, 7, 10 watts, son sonidos distintos. Claro, es lo que todo el mundo conoce como clase A. Claro. Y ahí viene todo. La gente dice clase A, se piensa que es mejor porque dice que es clase A, pero bueno, no, gente. Eso fue lo que distorsionó a la gente de marketing. O sea, ya había instalado empresas fabricando valvulares, muchísimas en Estados Unidos, porque arranca Fender, después arranca Marshall en Inglaterra, pero ya estaba Vox en Inglaterra, ya estaba Laney o Laney en Inglaterra, aparecen Hiwatt, Mesa, Peavey, muchos en Estados Unidos, y muchos de ellos eran ingenieros, otros no. Laney, por ejemplo, y repito, Laney, para los que no saben que se pronuncia Laney, que era un músico que tocaba el bajo y le empezó a hacer amplificadores a sus compañeros de banda, y le salían tan bien que el tipo empezó a demorar su ingreso a la universidad porque tenía ya decidido ingresar a la universidad. Claro, pero tenía un montón de pedidos. Y al final lo demoró 50 años y dijo, bueno, ya no vale la pena. no entró a la universidad. Jim Marshall era lo mismo, era baterista él en realidad, y él también tenía una casa para cosas de música. Cosas de música, y le terminan pidiendo, ¿viste? Eran muy caros los equipos Fender en Inglaterra, se asocia con un ingeniero. Hace un clon, pero con lo que conseguía en Inglaterra, que no conseguía la 6LC, le metió la L34, y bueno, y los músicos que le decían, pero dale, Jim, dale más rosca. Entonces, claro, tenía más ganancia además. Y bueno, la cosa surge de esta mancomunión entre músicos y técnicos que entendían un poco, pero en Estados Unidos ya había ingenieros, o sea, estaban los de Mesa que eran ingenieros, estaba Peavey que era ingeniero, que entendían un poco más. Pero cuando la cosa evoluciona un poco más y crecen las empresas, ponen a gente de marketing que de todo esto no entendía nada. No entienden nada. Y creían que clase A era lo mejor, que clase AB era un poquito peor. Un poquito menos. Porque dentro de marketing están esas clasificaciones también. Entonces mezclaron las cosas. Clase A, clase AB, no quiere decir bueno o malo, quiere decir un tipo de polarización, tanto de válvulas como de transistores, u otro tipo de polarización. Inclusive si vamos al caso, el clase A aprovecha un 25% de la fuente. El clase A es muy malo en eficiencia, no puede sacar más que el 25%. O sea, la eficiencia es máxima 25% y mínima 25%, porque es fija. Lo uses o no lo uses, tiene un 25%. Y el hecho de amplificar todo el ciclo de onda le da otro sonido, porque no hay una distorsión de cruces, porque pasan otras cosas. Porque satura de otra forma, porque es asimétrico, entonces tiene un componente armónico distinto. Tiene el sonido particular. En cambio, ya Vox había popularizado que sus push-pull, que son clase AB, eran clase A. Entonces, en Estados Unidos empezaron a decir lo mismo. Y Hiwatt y otros empezaron a decir que eran clase A. Orange, en Inglaterra, también clase A. Entonces, yo empiezo a sospechar que no eran. Incluso un día doy una charla, ese póster que está ahí,
en una escuela de música, que fue la escuela donde yo estudié justamente música. Entré a estudiar música a los 50 años. Y da una charla a un luthier y después yo doy la charla de lo que serían los efectos simplificadores. Y comento esto y les digo que el box no es clase A. Y el luthier tenía los ojos así, yo tengo un box y es clase A, recontra ofendido. Y digo, mira, lamento, Alberto, pero no es así. Pero ¿y vos qué sabés? ¿Viste? Que no, es clase A, ¿viste? No había forma. Porque alguien de ventas le había dicho. Claro, pero esto le pasó, estuviste con Alejandro el otro día, preguntale a Alejandro, porque esto le pasó a Alejandro. Alejandro estaba posteando de un amplificador y decía que era push-pull en clase A. Y yo dije, ¿seguro, Alejandro? Sí, es push-pull en clase A. Y se ve que mi comentario a él le hizo reflexionar, entonces fue y lo midió y él se dio cuenta que no era clase A. Entonces, y era un hardware. Me parece que era hardware. Y entonces se comunica con los ingenieros de Hiwatt en Estados Unidos. Le mando un mail, están los mails copiados ahí en el psiquiatra para que los vean. Y les contesta el tipo diciéndole, no, en realidad no nos preocupa lo que pasa en Argentina porque no tenemos prácticamente el mercado ahí. O sea, le cortaron el rostro. Alejandro se le puso la vena así, entonces le escribió al CEO directamente de Hiwatt. Digo Hiwatt, pero por ahí me estoy equivocando, pero me parece que era Hiwatt. Y le contesta al CEO diciendo, no, usted tiene razón, por favor, disculpen, no, si incluso esta persona que lo trató tan mal ya no pertenece a la compañía. Dice, lo que pasa es que esto viene de hace 30 años, yo ni siquiera había nacido cuando entré en la compañía, esto ya estaba así, o sea que no podemos cambiarlo ya a esta altura. Es un hecho consumado, pero usted tiene razón, técnicamente es así. Lamentablemente, claro, en electrónica se le llamó así y no se pensó que en un futuro, en un lugar donde se decidiera el tema marketing, iban a decir, no, eso no va a servir que un equipo diga que es clase A y otro que es clase B, pero decir esto es mejor, y no es mejor. En realidad, el mejor es clase AB. Sí. Porque, digamos, de clase A pasaron a la clase B, que tenía lo que vos mencionaste, distorsión por cruce, porque una válvula no estaba conduciendo y deja de conducir esta y hasta que empieza a conducir la otra, queda un pedazo muerto ahí y esa es la distorsión por cruce. Entonces, eso suena horrible. La distorsión de cruce es fea. No es de las distorsiones lindas. No. Es una distorsión que vos tocas y cuando la nota se va muriendo... Es como... es espantoso. Sí. Y ocurre cuando las válvulas están mal polarizadas. Claro, está muy polarizado, está mal ajustado. Entonces con el clase AB lo sacamos de ahí. O sea, el clase AB en realidad es un clase B ligeramente sacado de la clase B hacia la clase A para que deje de hacer esa distorsión por cruce. Pero es casi un clase B. Con muy poquitos décimas de volt no es clase B. Entonces logra una eficiencia de casi el 50%. No podemos hablar de una eficiencia fija, porque ahora sí depende de cuánto estás tocando. Cuando vos no estás tocando prácticamente no consume nada, y cuando tocas empieza a consumir. Y bueno, para amplificadores de alta potencia no puedes usar otra cosa que esa. Entonces, si vos querés mayor potencia, tenés que ir a cosas más eficientes. Y eso es lo que les pasa a los bajistas. El bajista, ¿por qué necesita 5 veces más potencia que el guitarrista? Por los oídos humanos. Fíjense en la curva de Munson que las hicieron estos pobres flacos ya en el principio del siglo pasado prácticamente. Y ahí descubrieron que somos básicamente sordos para los graves. Entonces hay que darle más a los graves. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer un equipo de 500 watts que sea eficiente? Y hay que ir a otra clase, a la clase D, a una clase donde prácticamente los dispositivos no estén conduciendo nunca, pasen del corte a la saturación muy rápido y de esa forma sea muy eficiente. Ese es el clase D. Eric, contame que estábamos antes de esto en tu primer equipo. El primer equipo, bueno. Cuando seguí evolucionando para un sonido que ya me gustaba más, ya ahí me di cuenta que eso no podía ser un pedal, que no entraba. O
que iba a ser un pedal muy caro. Claro. Entonces digo, bueno, le agrego una buena fuente, lo meto en un gabinete y esto ya es un cabezal. Y fue lo que terminó saliendo. Ese fue el Blues Mojo. El Blues Mojo, el primer, en el canal varios me dijeron, ¿probaste el Blues Mojo? ¿Probaste el Blues Mojo? Y yo, no, todavía no fui. Y ahí está, es ese. Bueno, el Blues Mojo es un clase AB de 7 watts. De 7 O watts. sea, un bicho raro, Claro. porque no existía. No había equipos de pequeña potencia que pudieran sacar ese sonido que sacaban los sonidos de los mayores. ¿En qué año nació esto? En me el dijiste. 2008. 2008. En el 2008, justo cuando arranca la primera muestra música que se hizo en el 2008, yo estaba ahí con que casi me presento, Claro. pero no llegué porque estaba, viste, ya Sí, demasiado sobre. claro. Fui, ahí lo conocí a Furcade, a todos. Vintage Eléctrica, a todos, pero no, fui como visitante, no expulsado. Claro. Pero ya, yo ahora no me acuerdo si fue 2008 o 2009, probablemente haya sido verano del 2009 eso. Y en junio fue cuando voy a Pozo a decirle, no me haces una review del equipo y quedamos a las 3 de la tarde en su casa y yo voy caminando por Pueyrredón con el equipo y cuando paso por el bar de la esquina lo veo a Pozo sentado en una mesa ahí con gente. Claro, él no me conocía a mí y lo golpea en el vidrio y me mira. Entonces levanto el equipo y se lo muestro y ahí se da cuenta que era vos. Entonces me hace seña para que entre. Y entro, y yo ni conocía con quién era que estaba sentado. Entonces me los presenta y era justamente Maximiliano y Juan Manuel de MBS, fabricante de pedales. Así que bueno, ahí tuve la oportunidad de conocerlos a ellos, que estaban justamente tratando de armar un pedal en conjunto con Ariel, que al final nunca dio la luz a ese pedal. Bueno, y ahí le dejé el equipo. Y esa misma noche, porque quedamos, bueno, lo pruebo y te cuento cómo anduvo, claro. y si anduvo bien, lo subimos, claro. Y qué sé yo. Pero quedamos en que, viste, con mi aprobación. Yo vuelvo a casa a la noche, ya estaba de arriba. Les encantó y lo habían subido. Qué genial. Y bueno, ese mismo equipo después tuvo versiones y mejoras y qué sé yo. Vos agarraste una etapa justo en la cual se empezó a reducir la potencia de los equipos de guitarra. Así como, ¿para qué voy a agarrar un equipo de 100 watts o de... Bueno, sí, por ahí. Es que la cosa... Sí, voy a poner volumen 3. ¿Sabes cómo evolucionó? Evolucionó porque, por ejemplo, cuando los Beatles estaban no había la primera gira a Estados Unidos, no había PA. Claro. Y ellos en el Madison Square Garden estaban tocando con los Vox. No se escuchaban ni ellos arriba del entre los griteríos y todo. Les habían armado un ring arriba del campo y, claro. y con el griterío ni ellos podían escucharse. Unos años más tarde, estaba tocando, por ejemplo, Van Halen. Con Van Halen tengo dos y una es previa. Vos recordame, así yo no pierdo el hilo, pero voy a empezar con la previa. Van Halen era un chico. Pero ya se estaba haciendo conocido y él estaba tocando en Estados Unidos y Marshall decidió que era un cliente que le gustaría tener. Entonces le mandó un equipito para Estados Unidos. Y Van Halen, Eddie recibe el equipo y dice, está bueno, vamos a probarlo. Lo enchufa, empieza a probar. Qué raro, este equipo no suena. Lo pone al palo, ¿viste? Sonaba, y tenía un sonido que a él le gustaba, un sonido oscuro, pero se da cuenta que no está sonando como tenía que sonar. Entonces lo lleva un técnico, le dice, Eddie, este equipo es inglés, allá tienen 240 volts, nosotros tenemos 120. ¡No! En placa tenía nada, mucho menos. No solo que no está llegando a la tensión de placa, los filamentos están ahí, apenas se prenden. Entonces, ¿y qué tengo que hacer? No, tenés que poner un transformador de 120 a 240. Ah, pero así va a sonar como suena en Inglaterra, claro.
y si quiero que suene intermedio, y ahí tenés que agarrar un variac, tenés que agarrar un variac potente para que se banque la potencia que consume este equipo. Entonces vos ahí podés regular desde cero hasta lo que vos quieras. Ah, buenísimo. Entonces fue y se consiguió el variac y empezó a jugar. Claro, y ahí encontró donde le gustaba. Y ese es lo que se conoce como el Brown Sound, el sonido de Van Halen. Puso cinta para que no se le corriera ahí. Con menos tensión de la original. Claro, es una tensión intermedia. Está digamos, restringido un poco el equipo. Claro. Más adelante el tipo se hace más famoso, empieza a tocar en estadios para mucha gente. Claro. Entonces ya estaba tocando con efectos incluso, ¿no? Pero tenía un problema. A él le gustaba la distorsión. Ya era su sello, el tono, el Brown Sound, era su sello. Pero él estaba usando efectos. Y claro, como la distorsión salía de la etapa potencia, si él metía un delay, reverb. Ahí ni loop de efectos, ¿no? Ahí no tenés. No existía todavía, no existía el loop de efectos porque. Pero ni siquiera estamos saturando mucho la etapa de salida. Entonces se vuelve al técnico otra vez y dice: ¿y cómo hacemos? ¿Cómo puedo meter mis efectos y que suenen bien? El técnico piensa: déjame que lo pienso. Y el tipo, viste, tenía que usar la distorsión del equipo. Pero tenía que poner los pedales después. Entonces dice, bueno, a ver, le pongo una carga fantasma para que no se queme el equipo, ¿no? Te imaginas, semejante carga fantasma, ventilada y todo, para que no se queme la carga. Claro. Un atenuador para bajar la señal a nivel pedales. Y ahí la mandó a los pedales. Pero ahora después había que amplificarla. Y para ese entonces él estaba tocando para tanta gente. No había PA, necesitaba realmente más potencia. Pero había otro problema, los parlantes no eran muy potentes tampoco. Había parlantes, por ejemplo el Greenback, 25 watts. Claro, seguro. Entonces el tipo se consigue un amplificador de 700 watts, transistorizado, MOSFET, y había que ponerle parlante como para 800 watts. Por eso esas paredes de cajas. Para bancarse la potencia de este terrible amplificador. Qué bestia. Porque 800 watts más la distorsión, o sea que había que prever incluso para 1200 watts, una cosa así. Claro, pues está trabajando todo el tiempo. Tantos parlantes, tantas cajas. Y ahí nace esta arquitectura de pre-loop y potencia. Claro. Entonces los fabricantes dicen, no, todo esto hay que meterlo en una sola caja, y ahí nace la amplificación. Pero hay una cuestión. Que ahora el pre en la potencia ya no era el sonido de la clase AB saturada, era el sonido de la clase A saturada. Claro. Todos los pre son clase A. Todos clase A, todo lo que pasa en el previo, todo, por las 12X7, vamos a nombrarlo. Entonces, todo clase A. Marshall se dio cuenta y ahí sacó el JCM 900 justamente para eso. Porque dice, bueno, ¿cómo hago para sacar en el pre la saturación de la potencia? Metió un par de Dios. Básicamente para que la gente entienda, un JCM 900 es un equipo que tiene un pedal adentro. Claro. Un doble clipeo ahí de Dios en el medio. Claro. Es increíble. Y bueno, todas esas cosas son interesantes porque surgen justamente de la interacción de los técnicos con los músicos. Claro, y a medida, bueno, lo que estábamos mencionando antes, a medida que se empieza a desarrollar el PA y hacer mejor el monitoreo interno, donde los músicos se escuchan de otra manera, los equipos de guitarra empiezan a tener otras características. La gente dice, bueno, ¿para qué voy a cargar 100 watts y una caja 4x12? Bueno, le pasó a The Who. The Who era la banda más fuerte de Europa. Eso era el mote que se autoimpusieron ellos, ¿no? Entonces ellos tenían un amplificador de 1000 watts, ¿no? Y amplificaban las voces, todo por ahí. Y claro, para bancarse 1000 watts tenían que poner muchos parlantes. Entonces le encargan una torre que tenía 8 parlantes. Claro, después del primer show se dieron cuenta que no la podían llevar con nada. Entonces se la llevan de vuelta al luthier, cortámela al medio. Y ahí surge el full stack. Claro. Pero
ya para los 90 estaban las PAs. Y entonces ahora empieza a cuestionarse, ¿realmente hacen falta tanta potencia? Claro. Ya ahí los músicos empiezan a decir, pero a ver, yo tengo que llevar todas estas cajas de 4x12 para hacer pinta, porque en realidad Claro. está puesta en el escenario. Ahí empezaron a salir los 4x12 vacíos. Claro, empiezan a poner los vacíos primero, pero igual era mucho volumen. Para llevarlo por avión es caro. Entonces, Claro. después empiezan a cuestionarse, ¿realmente hace falta? Hoy día las bandas de contra heavy metal que trabajan con tanta ganancia, Claro. no pueden directamente poner las cajas arriba Claro. del escenario, porque se acoplan con tanta Claro. ganancia. Entonces están abajo del escenario o directamente no están. Ya no están. Ya no están. Claro. Aparte el sonidista, ahora teniendo ese PA y ese, ya empieza a decirle a los guitarristas, che, está fuerte, está fuerte. Y se empieza a bajar, a bajar, a bajar. Más en lugares que son medianos, ¿no? Que no son muy grandes. Y ahí también, ¿no? O sea, como va por varios lugares, empieza a decir, bueno, yo con 20 watts, 15 watts, 30, no sé. Bueno, eso bien. no solo pasaba en vivo, pasaba cuando iban a grabar también. Claro. Porque cuando iban a grabar querían sacar el sonido ese pesado con la tapa de salida saturada. Pero entras en el estudio y saturar un equipo de 50, 100 watts. Hay que ver cómo tamaño de la acústica, la sala, cómo está la acústica. Hay que dedicarle una sala nada más que parece gabinete, micrófono para trabajar afuera, porque estás muchas horas a ese volumen y vos Claro. no te lo bancás, no podés trabajar así. Hay un video de Papo poniendo un equipo Marshall al palo y él cagándose de risa, lo pone todo, hasta la ecualización, todo al palo, sale afuera y cierra la puerta y el cable mordido ahí con la puerta. Sí. Y él cagándose de risa tocando afuera. Entonces aparece la necesidad de atenuar, Claro. de poder sacar la potencia máxima que da el equipo para lograr ese tono, pero atenuar, Claro. ¿no? Tanto para grabaciones como para sonar en vivo. Pero acá aparece otro problema. Atenuás y ahora ya el tono que le llega a los parlantes no es lo mismo. No es lo mismo. Empieza a comer lo que dicen chupar tono los Claro. músicos. Chupa tono el atenuador. Claro, lo que es el atenuador de línea, no estamos hablando de eso ahora, que es lo que va entre la tapa de potencia y los parlantes, digamos, o la salida. Porque para bajar el volumen a la mitad, como el oído es logarítmico, hay que Claro. bajar 10 decibeles. No alcanza Claro. con bajar la potencia a la Claro. mitad. Bajar la potencia a la mitad es bajar 3 Tres. decibeles. nada más. 3. Para bajar el volumen a la mitad hay que bajar 10 decibeles. ¿Y cuánto es bajar 10 Mucho. decibeles en potencia? Es bajarlo a la décima parte. Claro. O sea que si yo tengo 100 watts, lo tengo que bajar a 10 watts. Entonces no tenía más lógica usar un amplificador de 15 que poner un amplificador de 100 para atenuar el 90% de la potencia, Sí, para que llegue nada más que el 10 Y claro, el tono totalmente alterado. claro, y microfonear un solo parlante porque va a estar cargando, a veces cargaban sobre 4 y microfoneas Bueno, uno. de eso se y- dio cuenta Led Zeppelin, Jeff Beck, esa onda de los Yardbirds, los descendientes de los Yardbirds eran justamente Sí, Jeff Beck, sí. Jimmy Page, Eric Clapton, Eric. todos ellos tocaron a los Yardbirds. Y sabían, Jimmy Page era sesionista muchísimos Claro. años antes de tocar con Yardbirds, y él sabía cómo se grababa en estudio. Y usaban equipos de pequeña potencia. Entonces el Blue Mojo, medio como que se le reían, pero después Después se empezaron empezó a decir, botar. "No, con 7 watts tocas en Estoy vivo en un fenómeno. bar". En un bar. Porque lo Y no pones lo- al no lo palo podían y suena creer. divino. Está bien, el clean era bajo, o sea, para tocar con el clean al lado de un baterista ya no te alcanzaba. Claro. Como era un monocanal, vos le dabas al mango y sonaba distorsionado. Y ese Si vas a y tocar ese- saturado, y está y ese fenomenal. sonido sí sonaba fuerte. Incluso sonaba tan fuerte que yo le tuve que poner un atenuador. El Blue Mojo de 7 watts tiene un atenuador por 10 dB, que eso atenúa de 7 a 0,7 watts, Claro. y por 20, o sea, Ah. 0,07 watts. Sí, sí, sí. Y un cliente me dice, mira, yo toco en el primer piso, con el atenuador puesto en 20, y me escuchan en la vereda abajo.
Y eso no es por el equipo, es por el oído humano. Claro. El oído humano logarítmico Claro. es lo que logra eso. No, y aparte es muy sensible a las frecuencias de la guitarra específicamente, que es lo que hablábamos hoy al principio. El decibel se inventó justamente por cómo es el oído humano. Claro. Porque si tuviéramos que usar en veces, como usamos para otras categorías, por ejemplo, Sí, sí, como usamos la potencia. claro, si usamos en veces el rango dinámico del oído, estamos hablando de un 1 y 12 ceros. Claro. ¿Eh? 1.000.000 son 6 ceros. Sí, 1 por 10 a la 12. 1 por 10 a la 12. Por eso justamente le haces el logaritmo, el 12 lo pasas abajo y te queda un bel. Pero un bel era grande, Claro. entonces tomaron la décima parte del bel y ese es el Y ahí decibel. se hizo el decibel.